Capítulo 10. La transgresión en el matrimonio y en la orgía. El matrimonio considerado como una transgresión y el derecho de pernada. Se suele considerar al matrimonio como algo que tiene poco que ver con el erotismo. Hablamos de erotismo siempre que un ser humano se conduce de una manera claramente opuesta a los comportamientos y juicios habituales. El erotismo deja entrever el reverso de una fachada cuya apariencia correcta nunca es de mentira. En ese reverso se revelan sentimientos, partes del cuerpo y maneras de ser que comúnmente nos dan vergüenza. Insistamos en ello. Ese aspecto que parece extraño al matrimonio nunca dejó de notarse en él. Para empezar, el matrimonio es en el marco de la sexualidad lícita. No cometerás adulterio. Quiere decir, no gozarás carnalmente fuera del matrimonio. En las sociedades más puritanas, al menos, no se cuestiona el matrimonio. Pero yo hablo de un carácter de transgresión que no está en la base del matrimonio. Esto, en un primer abordaje, es contradictorio, pero debemos pensar otros casos de transgresión que están en pleno acuerdo con el sentido general de la ley transgredida. En particular, como dijimos, el sacrificio es esencialmente la violación ritual de una prohibición. Todo lo que mueve la religión implica la paradoja de una regla que admite su mismo quebramiento regular en ciertos casos. Así pues, la transgresión que desde mi punto de vista sería el matrimonio es sin lugar a dudas una paradoja. Pero la paradoja es inherente a la ley que prevé la infracción y la considera legal. Así, del modo que está prohibido dar la muerte en sacrificio ritual, el acto sexual inicial que constituye el matrimonio es una violación sancionada. Si bien los parientes cercanos tenían sobre sus hermanas o sus hijas un derecho exclusivo de posesión, quizá dispusieron de ese derecho un favor de extranjeros que, por venir de fuera, tenían un poder para ejecutar actos irregulares que les calificaba para esa transgresión que era, en el matrimonio, el primer acto sexual. No más que una hipótesis, pero si queremos determinar el lugar que ocupa el matrimonio en el ámbito del erotismo, no deberíamos desatender este aspecto. En cualquier caso, el carácter duradero que tiene la transgresión vinculada con el matrimonio no es sino una experiencia banal que las bodas populares y solo ellas ponían de relieve. El acto sexual tiene siempre un valor de fechoría, tanto en el matrimonio como fuera de él. Lo tiene sobre todo si se trata de una virgen, y siempre lo tiene un poco la primera vez. En este sentido, he creído posible hablar de un poder de transgresión del cual acaso disponía el extranjero y que quizá no había tenido quien vivía en la misma morada y estaba sometido a las mismas reglas que la hija o la hermana. Cuando se trataba de un acto grave como la violación efectuada por primera vez en una mujer, con esa prohibición vaga que pone en el apareamiento bajo el signo de la vergüenza, el recurso a un poder de transgresión que no se confería al primer llegado solía considerarse, al parecer, algo favorecedor. La operación solía confiarse a quienes tenían lo que el mismo novio no tenía, el poder de transgredir una prohibición. Estos transgresores posibles habían de tener, en algún sentido, un carácter soberano que les pudiera dejar fuera de la prohibición, que gravita de manera general sobre la especie humana. En principio, su carácter sacerdotal designaba a quienes habían de poseer por primera vez a la novia, pero en el mundo cristiano se hizo impensable el recurso de los ministros de Dios. Entonces estableció la costumbre de pedir al señor feudal la desfloración. Evidentemente, la actividad sexual, al menos cuando se trataba de un primer contacto, era considerada prohibida y peligrosa además, excepto para quien poseía, como soberano o como sacerdote, el poder de tocar las cosas sagradas sin gran riesgo. Sobre la repetición. En general, no acabamos de comprender el carácter erótico
o más simplemente transgresor del matrimonio, porque palabra matrimonio designa a la vez el paso y el estado. Solemos envidiar el tránsito para considerar solamente el estado. Además, y desde hace mucho tiempo, el valor económico de la mujer confirió al Estado la importancia principal. En efecto, lo que en el Estado interesa son los cálculos, y la espera y el resultado, no los momentos de intensidad que valen solo en el instante. Esos momentos no se toman en cuenta cuando lo que se espera es el resultado, la vivienda, los hijos y los esfuerzos que esto requiere. Lo más grave es que el hábito suele apagar la intensidad que el matrimonio implica, costumbre. Hay un notable acuerdo entre, de un lado, la inocencia y la ausencia de peligro que presentaba la repetición del acto sexual. Solo se prestaba atención al primer contacto y, de otro lado, la ausencia de valor en lo que refiere al placer que solía conferir a esa repetición. Esa concordancia es importante, pues presenta la esencia misma del erotismo. Pero tampoco hay que descuidar la expansión de la vida sexual. Sin una secreta comprensión de los cuerpos que solo a la larga se establece, la unión es furtiva y superficial. No puede organizarse. Su movimiento es casi animal, demasiado rápido, y el placer esperado suele hacerse esquivo. No hay duda de que el gusto por el cambio es enfermizo y que solo conduce a la frustración renovada. El hábito, por el contrario, tiene el poder de profundizar lo que la impaciencia no reconoce.